Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre los aspectos de las fases del proceso tóxico para la materia de toxicología del quinto semestre del Tecnólogo de Regencia en Farmacia de la UPTC. Las personas que vamos a presentar son Erika Lorena Sanabria y Viviana Uriza. Estos son los contenidos de los que vamos a hablar y empezaremos con los vías y lugares de exposición. La fase de exposición implica riesgo, ya que el organismo entra en contacto con el tóxico que se encuentra en el ambiente que lo rodea. Vías y lugares de exposición a tóxicos. Tenemos la vía respiratoria, que es la penetración a través de la nariz, la boca y los pulmones en forma de gases, polvos, humos y aerosoles. La dérmica, que es la piel, permite la absorción de sustancias tóxicas sin causar lesiones visibles, pasan a través de la sangre y dependen de la superficie, el estado de la piel y la liposolubilidad del tóxico. La vía digestiva es a través de la boca, el estómago, los intestinos, mediante alimentos contaminados, mala higiene y sustancias tóxicas, mala higiene al manipular sustancias tóxicas. La vía parenteral es el tóxico entra al organismo sin pasar por el tracto digestivo a través de una herida, punción en la piel. Puede ser intravenosa, intramuscular, subcutánea o intradérmica. La toxicocinética es el estudio de las sustancias potencialmente tóxicas que pueden entrar en un cuerpo y dispersarse cuando está dentro. Igual que la farmacocinética, comprende la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. En la absorción es el paso de la sustancia del ambiente al cuerpo, vía pulmonar, cutánea, gastrointestinal y parenteral. La distribución. Este proceso es en donde se traslada del sitio de absorción hasta los diferentes órganos del cuerpo. Depende del volumen, de la cantidad de sustancia que hay en el cuerpo, de la acumulación, la retención de la sustancia en el tejido u órgano, de las barreras, la difusión de algunas sustancias ya que son capaces de atravesar las membranas celulares y la unión a la sangre, sustancias que pueden unirse a los glóbulos y a los componentes del plasma. El metabolismo. Son transformaciones a escala molecular. Los metabolitos inactivos, el metabolismo no está activo, el metabolismo no es tóxico. La toxicidad y la transformación no ha alterado la capacidad tóxica del metabolito y la activación, el metabolito ejerce forma activa de acción tóxica. La excreción. Suele ser el último proceso en donde las sustancias y sus metabolitos salen pues, del organismo por diferentes vías, como son la renal, que es la principal vía de eliminación a través de la orina, la respiratoria, generalmente cuando el tóxico es volátil, la digestiva a través de las heces y la glandular, pues mediante el sudor, la saliva o a través de la leche materna. La toxicodinamia es el estudio del mecanismo de acción de una sustancia tóxica, es decir, cómo interactúa molecularmente con los sistemas biológicos del organismo. Se informa en cómo el tóxico o sus metabolitos se unen a receptores específicos. Niveles de acción molecular, pues es una interacción de componentes subcelulares como la membrana, las mitocondrias y las enzimas. Celular, la reacción específica en células del órgano blanco, como la hepatotoxicidad y la neurotoxicidad. Orgánico, el daño localizado en órganos específicos y sistémico, pues afectan varios órganos o sistemas, ejemplo como los pesados, los metales pesados como el plomo. Mecanismos moleculares. Los enlaces covalentes es una unión química fuerte, generalmente irreversible, como con algunos metales pesados. Los no covalentes son interacciones reversibles. La modulación enzimática es una activación o una inhibición de enzimas claves en el metabolismo, síntesis de proteínas y señalización celular. La disrupción de la membrana es un daño e integridad de membranas celulares, causando la pérdida de la función. Y el daño oxidativo generan radicales libres y dañan lípidos, proteínas y el ADN. Factores que modulan la toxicodinamia, la concentración. La concentración del tóxico por el receptor,
la duración de la exposición y la acumulación de los tejidos, la existencia de metabolitos activos, tóxicos o secundarios, condiciones fisiológicas del organismo como la edad, el género y el estado nutricional, y presencia de compuestos que pueden modificar la acción tóxica, el sinergismo y el antagonismo. A continuación vamos a hablar sobre la biotransformación de los tóxicos. ¿Qué tenemos por definición? Que esto es un proceso mediante el cual el organismo modifica químicamente una sustancia tóxica. Esto lo que hace es facilitar que al modificar las sustancias lipofílicas eh, se transformen en hidrofílicas para facilitar la eliminación. También tenemos que tener claro que el hígado es el órgano principal donde ocurre la biotransformación, pero también hay otros órganos como por ejemplo el riñón, pulmones, intestino. Todos estos también contribuyen al proceso. En el proceso de biotransformación de los tóxicos tenemos algunas fases. Eh, La fase uno, esta permite que las reacciones de modificación química que introducen se liberen en grupos funcionales. También tenemos la fase 2. Esta es la conjugación de metabolitos de la fase uno con los grupos químicos polares con el ácido glucurínico de sulfatos. Cabe resaltar que aquí también tenemos algunas consecuencias, como son la biotransformación. Esta puede inactivar sustancias, generar metabolitos con actividad farmacológica o tóxica diferente, y esta también puede ayudar a eliminar xenobióticos del organismo. También tenemos factores que afectan la biotransformación, como por ejemplo la liposubilidad y la capacidad del tóxico, la unión de proteínas, dosis de vía de administración, estado fisiológico y la inducción o inhibición enzimática. A continuación tenemos los mecanismos de toxicidad. Como definición tenemos que esto es un proceso biológico y químico a través del cual las sustancias causan daño a las células y tejidos, afectando el funcionamiento del organismo. Los mecanismos más comunes de toxicidad son la inhibición enzimática, la interferencia con el metabolismo energético, el daño a membranas celulares, la unión a grupos funcionales de proteínas, la generación de reactivación del oxígeno y la alteración de la señalización celular. También tenemos que la toxicidad aguda versus la crónica. En la toxicidad En la toxicidad crónica tenemos que esta puede manifestarse como daño hepático, fibrosis y carcinogénesis debido a acumulación de de metabolitos tóxicos. Esto es todo. Muchas gracias.